Hola, ¿qué tal? Bueno, para con los que todavía no nos conocemos en estos extraños tiempos de vernos mediante pantallas, mi nombre es Fernando Berriel y bueno, formo parte del equipo de esta UCO de herramientas, que es una UCO que nos encanta a nosotros porque hay otras que tienen otras cosas buenas, pero esta tiene eso de meternos en el campo de la intervención en psicología social. Y Y es un tema que, por lo tanto, si todos los temas en nuestra disciplina son temas como dinámicos, que están permanentemente sometidos a revisión, evidentemente el campo de la intervención nos somete a desafíos permanentemente. Y en ese marco es que hoy vamos a hablar de la cuestión del dispositivo. Eh, la verdad es que mm, esta, esta noción de dispositivo, como van a ver, nos obliga a pensar de otro modo una serie de cosas que a veces van a contrapelo de lo que ha sido nuestra formación o nuestra aproximación a- al campo de las disciplinas científicas y muchas veces al campo de las disciplinas más próximas a la psicología y la psicología misma. Eh, de cierta manera se podría decir que la psicología es de las disciplinas que en muchos de sus campos centrales ha tenido un pensamiento de los problemas humanos más alejados de nociones como, por ejemplo, la de dispositivo que vamos a trabajar. En primer lugar, hay que decir que la, la- yo digo que es tardía, por lo menos en lo que es mi trayectoria formativa y profesional, y mi trayectoria docente es bastante tardía mi aproximación a esta noción, y sobre todo a este pensar de otra manera que esta noción nos proporciona. Porque digamos que uno muchas veces la va descubriendo de a poquito. Y yo nunca tuve una clase específicamente sobre dispositivo hasta ya bastante después de haberme recibido. Cuando yo todavía era estudiante como ustedes, de pronto un poquito más avanzado, junto con algunos otros compañeros, dentro de los cuales estaba Robert Pérez, que es docente también de este curso, el responsable de esta UCO, empezamos a hacer un tipo de trabajo siendo estudiantes que no sabíamos en qué iba a consistir, pero que se desarrollaba en el contexto en lo que en el momento se llamaba Hospital Hogar, hoy en día se llama Hospital Luis Piñeiro del Campo, que es en aquel momento era un asilo para personas mayores, fundamentalmente para personas mayores, porque había otras personas que no eran personas mayores, pero que igual estaban internadas ahí. Eh, y empezamos un trabajo con los pocos elementos que teníamos en ese momento, que era alguna bibliografía que básicamente nos enseñaba que el envejecimiento consistía en un cúmulo de deterioros, en una rigidización de lo que era el psiquismo y otra serie de ideas que describían el envejecimiento como una cuestión en términos de declive. Eh, de a poco fuimos descubriendo lo que después pudimos nombrar, y es que al momento de montar dispositivos de intervención, están incidiendo como un componente constitutivo de los mismos los dispositivos sociales, los dispositivos que construyen realidad. Sobre eso vamos a hablar, no específicamente de envejecimiento, por supuesto, pero sí vamos a hablar sobre eso, o intentar hablar sobre eso mientras vamos recorriendo la bibliografía de estos dos módulos a los que me voy a referir, el 2 y el 3. Esperen que preparé una presentación. Voy a ver si comparto la pantalla con ustedes.
Entonces, acá vemos al profesor Michel Foucault, porque esto tiene que ver mucho con Foucault. Foucault es uno de los pensadores más importantes que tenemos en la última cuarta parte eh, del siglo XX, y ha sido uno de los autores fundamentales para la formulación de esta noción de dispositivo, como vamos a ver. Estamos todavía dentro de lo que es el primer recorrido. Tuvieron la clase con Robert, está colgada en el EVA la clase de Robert sobre el tema 1, y ahí estuvimos trabajando. Yo hoy de mañana tuve oportunidad de encontrarme con los estudiantes con los que me encuentro en el horario que me toca a mí el plenario, y estuvimos conversando bastante sobre algunas de las cosas que estaban en la clase de Robert, que está en la bibliografía del tema 1, y de alguna forma vamos a ver cómo muchas de esas cosas se conectan con estos temas que vamos a ver hoy. Bueno, simplemente para dejarlo ahí consignado, estos temas tienen esta bibliografía. Esta clase va a pretender ser una especie de recorrido por algunas partes de esta bibliografía, y en algunas nos vamos a detener más, en otras vamos a pasar un poquito más rápido, y va a oficiar, si se quiere, como una especie de guía de lectura y de sugerencia de ideas en torno a estos temas. El tema 2 se llama dispositivos, lógica y estrategia de intervención. El tema de la estrategia de intervención es un tema que venimos trabajando durante todo este primer recorrido y que ya empezamos a trabajar a partir del tema anterior y de la clase de Robert. Pero también vamos a trabajar el tema 3, que tiene que ver con los dispositivos y las prácticas en la construcción de la realidad. Esto se relaciona mucho con algo que está planteado en el módulo 1, porque creo que está en el texto de Alejandro Raggio. Una de las cosas que Alejandro menciona específicamente tiene que ver con que, en términos del análisis institucional, hay podríamos decir, una relación de inmanencia entre el plano de la intervención y el plano o el campo de análisis. Esto quiere decir que comprender cómo se produce la realidad que va a ponerse en juego en el curso de cualquier intervención implica analizar aspectos que son mucho más amplios que aquellos que van a estar circunscriptos dentro de ese plano del campo de la intervención, pero que sin embargo hay una relación de inmanencia, por lo que todo va a estar ahí. Todo eso va a estar ahí en juego. Ya me voy a explicar un poquito más. Pero otra cosa que dice Alejo en ese texto es que antes que un problema técnico, la intervención constituye un problema ético y un problema político. Político, ¿por qué? Porque está vinculado a las relaciones de fuerza, a las relaciones de poder que existen en cualquier campo. Político en tanto está vinculado a relaciones de poder. Pero bueno, simplemente van a ver que hay dos textos para el tema 2, uno de Dalorzo que trabaja la noción de dispositivo para poder pensar la cuestión de las políticas públicas y los programas sociales en el contexto argentino de la década pasada. Después está el clásico texto de Deleuze, que es un dispositivo, que en realidad es una ponencia que él hace en el marco de un
de un evento en torno a la figura de Michel Foucault. Y para el tema 3 tenemos De vuelta, que es un dispositivo, pero esta vez de Moro Abadía, que trabaja un poco la historia de la construcción de esta noción en la obra de Michel Foucault. Yo voy a hacer algunas alusiones a ese texto también, aunque de pronto no voy a profundizar tanto. Y después dos textos que digamos que no, ¿cómo decirlo? El texto de Erving Goffman, que es un clásico de la sociología, de las ciencias sociales en general, y debería ser un clásico para nosotros mismos, que es el libro Internados, y dentro de ese libro, porque es el libro donde Erving Goffman, que es un representante, podríamos decir, de la segunda escuela de Chicago, eh, Erving Goffman plantea la idea de la carrera moral del paciente mental. Es decir, nos va a hablar de cómo se constituye la categoría del paciente mental y cómo eso se expresa en el recorrido, esta carrera moral, esta especie de trayecto que lleva a que una persona termine siendo un paciente mental y cuáles son los elementos que se ponen en juego ahí, las prácticas que se ponen en juego ahí para que eso tenga lugar. Y después tenemos también el texto de Stolkiner, en el cual va a hablar del modelo médico hegemónico y cómo esta concepción de la salud, de la enfermedad y los complejos que hay en torno a eso, produce realidad. Y entonces vamos a poder analizar algunos de en el campo de la salud y de la salud mental sobre todo, cómo es que juegan estos dispositivos. Va a haber algunas otras cosas que yo voy a estar tratando de aludir que, que no van a estar necesariamente presentes en la bibliografía, pero que yo voy a tratar de vincularlos con las cosas que van a estar en la bibliografía. En primer lugar, ¿qué significa dispositivo? Bueno, si vamos a los diccionarios, nos hablan de estas ideas, ¿no? Poner, colocar, disponer, poner separadamente, poner con cierto orden, es decir, disponer las piezas de algo, por ejemplo, de un juego de ajedrez. También es aquello que dispone. También es un mecanismo dispuesto para obtener un resultado automático. De hecho, ese es el primer significado que nos aporta el diccionario de la Academia Española. Mecanismo o artificio para producir una acción prevista. Hay algo de eso en lo que vamos a ver hoy, pero si bien hablamos de máquina o de mecanismo, no es una perspectiva mecanicista de las prácticas y de los aconteceres a los que nos vamos a referir. Como decía hace un rato, esto tiene que ver con una potencia, con poder realizar, con poder crear. Trae aparejada la problemática del poder. Volviendo a este planteo de Alejandro Raggio, que veíamos en el tema anterior, si la intervención, antes que un problema técnico, es un problema ético y político, porque tiene que ver con el poder, entonces va a ser necesario, como dice Dalorso, ir más allá de un análisis funcional, es decir, ¿qué funcionaría acá? Ir más allá de eso e indagar cuáles son los juegos de poder en los cuales las intervenciones se inscriben. Oponernos a la primacía de la técnica, dice Alejandro Raggio en un momento. Es decir, pensar en términos de dispositivo, de alguna forma, implica ya deslindarnos radicalmente de una idea de intervención que implique concebirla en términos de aplicar técnicas y hacer que algo funcione.
Las cosas funcionan, pero en algún sentido funcionan. A veces en un sentido muy disfuncional. Pero la idea de dispositivo nos lleva necesariamente a pensar de otro modo esto. Entonces, yo me permito robar un par de ideas de Dalorzo, este, en el sentido de que una intervención puede tener lugar a partir de una entidad trascendente, es decir, nosotros, los técnicos que vamos a aportar nuestro saber y hacer funcionar algo que no está funcionando en el campo, en una situación social, en una familia, en una persona, en un grupo, en un colectivo, lo que fuere. La idea de dispositivo apunta justamente a desestabilizar, si se quiere, subvertir esa idea. Y también parte de la idea de que, dice Dalorzo, un programa, digo yo, una intervención, es más que lo que dice ser. Y que hay cosas que normalmente, muchas veces no están explicitadas en un proyecto de intervención, por ejemplo, que no están dichas, que están por fuera, entre comillas, pero que constituyen un exterior constitutivo de la cosa esa que llamaremos proceso de intervención. Pero vayamos a ver qué tiene para decir Michel Foucault sobre la cuestión de dispositivo. Foucault no es un autor que se haya caracterizado por dar definiciones cerradas sobre las grandes categorías que ha empleado en su trabajo. Pero a poco de editar el primer volumen de la historia de la sexualidad, que se llamó La voluntad de saber, le hacen una entrevista en donde le preguntan sobre la noción de dispositivo y él da una respuesta. Yo voy a leer una parte de esa respuesta que está recogida en varios de los textos indicados para estos temas que estamos trabajando. Dice Foucault: lo que trato de situar bajo ese nombre, dispositivo, es en primer lugar un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. El dispositivo no son los elementos, es la red que puede establecerse entre estos elementos. Pensemos en que nos dice varias cosas en esta definición, que es una red entre un conjunto decididamente heterogéneo de cosas, dentro de las cuales hay elementos discursivos y extradiscursivos. Lo dicho y lo no dicho. Lo decible y lo no decible. Una infinidad de prácticas, una infinidad de enunciados articulados. Entonces, podría decirse que Foucault introduce esta noción de dispositivo en su libro Vigilar y Castigar, que, como sabrán, tiene que ver con estudiar el poder a partir del dispositivo carcelario. Para Foucault, por lo tanto, el dispositivo aparece como una noción que permite explicar cómo las formaciones discursivas
y los regímenes de visibilidad se articulan, pero se articulan de una manera en la cual no se reducen el uno al otro. No hay una supremacía, si bien Deleuze en uno de sus trabajos sobre este aspecto de la obra de Foucault va a decir, hay una cierta supremacía de las formaciones discursivas sobre los regímenes de visibilidad, pero sin embargo, si bien hablar hace ver, es decir, ciertas condiciones de enunciabilidad nos permiten visualizar ciertas cosas y de pronto no visualizar otras, no hace ver todo lo que dice. Es decir, hay algo del orden de lo percibible, que a su vez tiene que ver con el orden de las prácticas extradiscursivas, que no está subsumido en el orden de las formaciones discursivas. Y esto, que suena tan abstracto, es muy concreto cuando vamos al campo. Porque cuando vamos al campo no solamente tenemos que guiarnos por el universo de enunciados que pueden aparecer ahí, por el universo de lo que se dice, sino que también tenemos que ver la disposición de los cuerpos, la disposición de los objetos. En un rato les voy a poner las prácticas, la dimensión extradiscursiva de las prácticas. En un rato vamos a ver algún ejemplo más específico de eso. Este concepto Foucaultiano de dispositivo se expresa no en una única dimensión, sino que se expresa tanto en la dimensión macro como en la dimensión micropolítica. Cuando decimos macropolítica nos referimos a las relaciones de poder que se distinguen por constituir autoridades, legitimidades, autoridades legitimadas y hegemonías de alta visibilidad. Y cuando hablamos de la dimensión micropolítica, es cuando nos metemos en el campo de esta relación entre lo público y privado, de prácticas, creencias y deseos, en el cual hay relaciones de poder menos burocráticas, menos ceñidas en órdenes de legitimación establecidos, más dispersas, más informales, pero igual de potentes en su capacidad de generar regularidades, producción de realidades, producción de relaciones de poder que en definitiva van a dar lugar a las formas en las que los distintos componentes de una situación dada se van a vincular entre sí. Entonces, pensemos que cuando Foucault introduce esta noción de dispositivo, lo hace para poder entender cómo en un cierto contexto se dan determinadas condiciones que permiten pensar, que permiten hacer, que permiten entender, que permiten percibir de una cierta manera. Recuerden siempre que Foucault, en definitiva, era un profesor de las... Era un profesor de la historia del pensamiento. Sus primeras investigaciones tienen que ver con entender por qué pensamos como pensamos. Y en ese sentido, esa pregunta permanece, aunque le va agregando otros elementos. ¿tá? Repitiendo un poco lo que venimos tratando de aclarar. Si un dispositivo es el resultado de una relación de un conjunto de elementos heterogéneos, podemos pensarlo en términos de una composición plural de piezas, pero que a su vez está en constante estado de variación. Si nosotros vamos al campo, vamos a encontrar una situación que desde esta perspectiva no va a ser estática, sino que va a estar en una situación de cierta composición, pero a su vez móvil. Y si se identifica y se construye un problema, entonces
un dispositivo de intervención tiene que tomar en cuenta estos elementos, esta composición entre elementos, que a su vez es móvil y en el cual el dispositivo de intervención de alguna forma se va a integrar en esa trama. Es una forma de dejar de entender no solo el pensamiento, sino también nuestras prácticas como algo clausurado, cerrado. Este es mi marco teórico, este es mi arsenal técnico, y yo voy a hacer algo con esto, sino más bien llevarnos a pensar de una forma abierta, múltiple, indeterminada, porque entendemos la realidad que se nos va a presentar en el campo desde esta noción como abierto, múltiple, indeterminado. Tiene que ver, como decíamos, con formaciones discursivas y formaciones extradiscursivas o no discursivas, y además en su conformación está implicada una forma determinada de ejercicio del poder y de configuración del saber que hacen posibles determinados efectos de verdad y de realidad. Es decir, el poder para Foucault, como sabemos, no está concentrado en un lugar, sino que en este plano, sobre todo micropolítico, es algo que se ejerce y que no está situado, sino que está actuando en forma inmanente a las prácticas. Entonces, eh, hay estas prácticas de poder producen efectos que ligado a los saberes producen efectos de verdad y producen efectos de realidad. Por ejemplo, ¿qué es una persona vieja? Mm, Nosotros fuimos a intervenir al Piñero del Campo desde una idea a priori de lo que era una persona vieja, que yo les resumí un poquito adelante, en clave de declive, de deterioro. Eso estaba en la biblioteca de facultad en ese momento, pero también estaba operando en las relaciones entre las personas que tenían lugar en el Piñero del Campo cuando nosotros fuimos a trabajar, hace una punta de años. Lo primero que nos pasa cuando llegamos al Piñero del Campo es que nos atiende un médico muy amable, director técnico del Piñero, y nos pasea por el Piñero. Y mientras va paseando nos va mostrando casos que para él eran interesantes. Miren esta persona, y entonces le tocaba la cara, miren esta rigidez, miren esta flacidez, y manipulaba los cuerpos como como un niño entusiasmado con el Lego, una cosa así, como un científico entusiasmado al mezclar sustancias, una cosa por el estilo, con el pequeño detalle que eran personas. Y, y nosotros ahí ya nos resultó tan chocante en cuanto a nuestros ideales como estudiantes, etcétera, que ahí nos empezamos de alguna forma, a balbucear algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué idea de persona había ahí? ¿Y por qué el hecho de que sean viejos institucionalizados llevaba a que estas personas fueran tratadas de una manera tan alejada a la idea que nosotros traíamos de lo que era una persona? Podría decirse que estaba actuando un cierto dispositivo que, entre otras cosas, producía realidad en términos de lo que era una persona vieja institucionalizada. En este trabajo de Deleuze, que está en la bibliografía, que es un dispositivo, Deleuze prefiere a la formulación Foucaultiana de es la red que se establece entre esos elementos, decir que el dispositivo es una suerte de ovillo o madeja. Con esto yo creo que quiere transmitirnos la idea de que no es una cosa ordenada. Más bien es lo que los pescadores llaman una troya. No sé si alguno de ustedes ha pescado o ha acompañado a algún pescador. Yo me he limitado a acompañar a gente que pesca. Pero
Una Troya es cuando se enredan hilos y hay que desenredarlos. Uno puede estar horas desenredando esa cuestión porque es una cosa muy entreverada y el dispositivo no tiene el orden que nos transmite intuitivamente la idea de una red. Una red, estamos habituados a pensarlo como una trama ordenada. Y esto, sin embargo, Deleuze busca transmitirlo en esta otra imagen, es una cosa bastante más entreverada, en la cual él propone, podemos distinguir 4 tipos de líneas que constituyen un dispositivo. Unas líneas de visibilidad, en términos de Foucault, regímenes de luz, es decir, son esa disposición que lleva a que ciertas cosas sean visibles o no, a que ciertas cosas sean, se destaque su visibilidad y mediante el destaque de esas visibilidades se invisibilicen otras cosas. Es decir, hay un régimen de visibilidades. Podríamos decir, yendo un poquito más allá del propio Deleuze, de perceptibilidades, porque esto no, obviamente no tiene que ver solamente con lo visual en sentido estricto, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de hacer ver, es decir, de hacer posible que reparemos en algunas cosas y en otras no, como si no existieran. Y bueno, un ejemplo clásico de eso es el propio panóptico, como dispositivo de control disciplinario, ¿no? Es decir, que tiene hasta un diseño arquitectónico en el cual hay un lugar desde el cual se puede percibir toda la cárcel. Obvio que el vigilante que está ahí, o los 10 vigilantes que están ahí, no están todo el tiempo mirando a toda la cárcel, pero uno sabe que en cualquier momento puede ser visto. Y eso genera un efecto, una relación de poder, aunque no pase nada, aunque nadie en realidad me esté viendo. Porque hay un régimen de visibilidades e invisibilidades. Porque yo no voy a saber si me están viendo o no me están viendo. Otra de las líneas son las líneas de enunciación. Líneas de enunciación que son condiciones de enunciabilidad. En un dispositivo hay ciertas condiciones de enunciabilidad. Pensemos en cualquier intervención. Lo dicho y lo no dicho va a jugar un rol ahí. Digamos que la forma en la que se nombran a las personas en función de sus roles en un contexto organizacional genera muchos efectos a propósito de el orden simbólico, podríamos decir, que va a operar ahí. Por ejemplo, no es lo mismo designar a una persona que viene con un diagnóstico de Alzheimer y que se arrima a un servicio que, por ejemplo, brinda la universidad de abordaje psicoterapéutico en el campo del Alzheimer, como paciente o no. Porque hemos visto ya, cuando vimos esta cuestión de las metáforas zombies y de la forma en la que concebimos, cómo metaforizamos y por lo tanto cómo concebimos y connotamos el sentido que le damos a la intervención, hemos visto cómo la forma en la que las cosas son nombradas determina muchas veces las relaciones que se pueden llegar a establecer o no en el campo de una intervención determinada. Entonces, cuidado con lo que tenemos naturalizado. Por ejemplo, esta denominación de paciente, porque quiere decir cosas. Quiso decir cosas antes y las quiere decir ahora y arrastra significación al presente de nuestra práctica. Entonces, estos regímenes de enunciación tienen que ver con que hay cosas que se pueden decir y pensar y cosas que son indecibles, impensables.
Estos dos componentes van a ver en este trabajo que hace la historia de la obra de Foucault, que digamos que de pronto marcan estas líneas que marcan el origen de la investigación de Foucault sobre esta cuestión del conocimiento. Cómo pensamos, cómo conocemos. Lo que Foucault llama una episteme. En el texto de Moro, lo descubro para que se vea, de Moro Abadía va recorriendo la historia del trabajo de Foucault y es claramente, estos dos componentes tienen que ver con esa primera fase de la arqueología, del saber que lleva adelante Foucault y que tiene que ver con el orden del saber. Pero no se queda ahí esta especie de orden que nos propone Deleuze de la noción de dispositivo en Foucault, sino que también va a hablar de las líneas de fuerza, que tienen que ver claramente con la dimensión del poder que mencionamos hace un rato, que a su vez tiene esa característica de la capilaridad, de la microfísica del poder, y que va generando pequeñas desigualdades, pequeños desequilibrios que van constituyendo una trama micropolítica. Y por último, las líneas de subjetivación, que esto tiene que ver con que en un dispositivo se compone también por expresiones de producción de subjetividad. Expresiones de producción de formas de pensar, de sentir y de vuelta sobre sí mismo de ciertas producciones. En uno de los textos, creo que es el de Dalorzo, pero no estoy del todo seguro, estoy casi seguro que es el de Dalorzo, él lo describe de una forma que yo no estoy muy de acuerdo, porque él habla de un pliegue de las líneas de fuerza sobre sí mismas, que por lo tanto lleva a los procesos de individuación. Pero cuidado, porque los procesos de subjetivación no necesariamente se dan solamente en individuos, sino que también se dan en los procesos de construcción de sujetos colectivos, podríamos decir, ¿no? Y en la formación de modos de subjetividad o de expresiones de subjetividades colectivas, más o menos permanentes, más o menos efímeras. Entonces, cuando nosotros vamos a intervenir, perdón, cuando nosotros vamos a intervenir, si queremos incorporar este otro modo de pensar las intervenciones y no ir a aplicar técnicas como primera respuesta al campo, algo que podemos hacer es preguntarnos por las líneas de visibilidad, por las líneas de enunciación, por las líneas de fuerza o de poder y por las líneas de subjetivación. Formulado un problema, construido un problema en conjunto con nuestros interlocutores en el campo, ¿cómo juegan estas líneas de visibilidad, de enunciación, de poder, de subjetivación? Eh, eh, el libro de Foucault se publica, el libro de Foucault donde yo les decía que como que se inaugura toda esta noción podríamos situar ahí, como que se inaugura toda esta noción de dispositivo, se publica en el año 1975. En el año 1972 se había publicado El Antiedipo, uno de los libros clásicos de Deleuze y Guattari. Ellos ahí no trabajan la noción de dispositivo, que es una noción aportada por Foucault, pero sí trabajan la noción de agenciamiento. Como hemos visto en algunas clases de, de la UCO de Psicología Social, el agenciamiento se vincula a esta idea de agencia, que tiene que ver también, se vincula a la idea de dispositivo porque tiene que ver con la capacidad de acción. Es decir,
es una trama que, que genera acción. Por lo tanto, eh, ellos, sobre todo Deleuze, va a vincular mucho la idea que ellos plantean en el Antiedipo con la idea Foucaultiana de dispositivo. Él se ve deslumbrado por la idea de dispositivo porque de alguna forma él recoge mucho de lo que ellos habían querido expresar, de pronto sin tanto nivel de sistematización, dice Deleuze, sobre, a partir, digamos, de su idea de agenciamiento de deseo. Pero por otro lado, señala que su noción de agenciamiento agrega un elemento, que es justamente el del deseo. Van a decir que para ellos las relaciones de poder son solo un aspecto, una faceta del agenciamiento. La otra dimensión es la que está hecha de líneas de desterritorialización y de creación que coinciden con el deseo. Traduzcamos. Digamos que la producción de realidad lleva en ciertos momentos como a generar un cierto orden, lo cual ellos le llaman territorialización. Pero en determinado momento, el orden del deseo, justamente, va a producir fugas de ese orden. Y va a producir movimientos que podríamos llamar instituyentes, que son movimientos de desterritorialización, que son del orden del deseo. Y de creación, que no necesariamente son buenos, y ellos lo aclaran, pero sí desestabilizan y llevan a la transformación, a la desterritorialización, y después dan lugar a otras reterritorializaciones, es decir, al establecimiento de otros ordenamientos. Esto tiene que ver con un acto de creación, que siempre es colectivo. Y esta dimensión es la dimensión que Deleuze plantea que no está del todo jerarquizada y contemplada en la formulación Foucaultiana del dispositivo. Y por lo tanto, él considera que la noción de agenciamiento tiene esto otro para aportar. El orden del deseo, entendido en términos deleuzianos, que no es el deseo freudiano, obviamente, es como esa potencia creativa que busca mayores niveles de conexión y que busca salir del orden dado de conexiones para encontrar otras, es un elemento que también tenemos que, que poder incluir en el campo de nuestras intervenciones. Por ejemplo, ¿qué nos lleva a querer cambiar algo? Bueno, podríamos pensar, sí, el malestar, pero ¿qué nos produce el sueño de que eso que nos genera malestar puede ser cambiado? ¿Qué nos puede dar ganas de crear otras formas que impliquen transformar el orden actual de las cosas? Ya sea que estemos hablando, insisto, de una familia, de una comunidad, de una organización, de un individuo, de una sociedad. A eso aluden Deleuze y Guattari cuando hablan del deseo y proponen, y es una propuesta interesante, incluir esa dimensión eh, en, en una concepción de dispositivo que no renguee por este lado. Y, y por último, me acabo de acordar algo que no lo pensaba decir, pero que me parece muy importante llegado a este punto, que es que el deseo es de grupo. El deseo no es una cosa que está adentro de nosotros, como a veces nos ha llevado a pensar cierta lectura, yo diría bastante lineal del psicoanálisis freudiano, entendiendo que el deseo es una cosa que emana de lo pulsional, y lo pulsional es esa cuestión que está entre la frontera entre lo biológico y lo psíquico, y entonces parece que el deseo viniera de una base animal. No, no, el deseo se produce en forma colectiva.
es el encuentro con todas las fricciones que cualquier encuentro puede tener, lo que produce el deseo desde esta concepción. Y el deseo, justamente, lo que produce es búsqueda de otras conexiones. Que no baja. Ah, porque estaba. Entonces, para ordenarnos un poquito, porque entiendo que todo esto puede sonar un poco demasiado abstracto en cierto nivel, si este, queremos pensar, esperen que me corro de acá, eh, en establecer dispositivos técnicos, dispositivos de intervención, entendidos como dispositivos que están en articulación, en composición, y a la vez analizar dispositivos históricos sociales, de producción de realidad, y todo esto, como decía Alejandro Raggio, en un único movimiento, porque son planos de inmanencia. Entonces, eh, digamos que vamos a tener que hacer ciertos recorridos, aunque estos recorridos tienen algo de artificial, porque en realidad, al hablar de plano de inmanencia, podemos discriminar algunas cosas de otras, pero van a estar ahí, en el mismo plano. Entonces, si decíamos que el dispositivo es una red de relaciones en la que está implicada una forma determinada de ejercicio de poder y de configuración del saber que hacen posibles determinados efectos de verdad y de realidad, entonces vamos a tener que hacer un recorrido por las prácticas discursivas, por supuesto, pero también por las prácticas no discursivas que están teniendo en ese lugar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué hablas cuando hablas de prácticas no discursivas? Porque en cierto sentido podríamos pensar que cualquier práctica, en tanto se da en el marco de la cultura, son prácticas discursivas. Sí, hay un ejemplo que pone un autor que se llama Jürgen Jager, que en realidad es un loco que se dedica, un caso raro, un tipo que se dedica al trabajo con organizaciones desde una perspectiva del análisis crítico del discurso, pero que a su vez toma mucho de la perspectiva Foucaultiana del discurso y de la idea Foucaultiana de dispositivo. Entonces él propone este esquema. Hay un ejemplo que él pone que es sacar una muela. Sacar una muela es efectivamente una práctica discursiva. Sí. Uno va al dentista, todo tiene un sentido para nosotros. Nos ponemos ahí y nos dejamos hacer esas cosas que nos hacen los dentistas. Pero hay algo de la práctica de sacar una muela que no se reduce a lo discursivo, que tiene que ver con un plano de experiencia que encarna en nosotros, que encarna en nuestros cuerpos y que tiene un nivel de expresión física que no es capturable solamente por el discurso. Entonces, no caer en la ingenuidad, digamos, de que todo es práctica, que la única dimensión que podemos pensar es la discursiva, porque si bien hay una cierta preponderancia de lo discursivo, casi todas las cuestiones que podamos imaginar en las que podemos intervenir, hay un nivel extradiscursivo que tenemos que incluir en el análisis. Y otro elemento son las materializaciones, lo que este Jagger llama las materializaciones, que tiene que ver con, bueno, podríamos volver al ejemplo de Foucault y la cárcel. Es decir, está la idea del panóptico, pero eso puede materializarse en una cárcel. Y esa cárcel tiene paredes, y tiene un mobiliario, y tiene unas rejas que hay que construir. Y hay una serie de seres humanos y de animales y de tecnología y de naturaleza comprometida en esa construcción. Es decir, una escuela es una entidad, obviamente, que podemos inscribir en la cultura y en las prácticas discursivas, por supuesto, pero además se materializa en unas aulas, en unos salones, en unos bancos barelianos, que por lo menos yo
estudié en esos bancos, ¿no? Que tenían hasta un agujero para poner el tintero. Y hay algo de esas materializaciones que hacen también a las disposiciones tecnológicas y en cómo nuestras creaciones tecnológicas, digamos, no humanas, se articulan con nosotros, como esto que está pasando ahora. Estoy yo hablando ante la computadora y sin embargo eh, conformo una especie de unidad entre algo humano y no humano, y es gracias a esta materialización que ahora estoy sacudiendo adelante mío, que esto que está pasando. Como las ondas que están volando hacia mi, este, ¿cómo es? Router de Wi-Fi, como todo el plano físico que acá está comprometido y que está puesto a funcionar. Entonces, analizar los dispositivos, estudiarlos, pero analizarlos en el curso de una intervención implica pasar por estos, por lo menos por estos tres niveles de prácticas discursivas, de prácticas no discursivas y de materialización. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Si me permiten, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo está extraído, esta imagen, verán que está en portugués, está extraído de un artículo de Cisleski y Guareschi, que son dos psicólogas brasileñas, un artículo que está en la revista Atenea Digital, publicado en el 2011, en donde hablan de el dispositivo disciplinario del biopoder. Y hacen como un raconto de cómo Foucault va planteando, cómo se da el pasaje desde el dispositivo de la soberanía al dispositivo disciplinario del biopoder. Es decir, se pasa de un dispositivo que plantea un cierto orden social que implica estar centrado sobre el derecho que tiene el monarca, pensemos en el absolutismo francés, ¿no? Sobre la vida y la muerte de los súbditos, hacia un dispositivo social que pone en el centro a la vida. Esto lo digo porque a veces cuando uno intuitivamente escucha la expresión biopoder o biopolítica, uno piensa en lo biológico, pero no, el bios ahí remite a la palabra griega que significa vida. Tiene que ver con el poder sobre la vida, tiene que ver con la disposición de una red o una madeja que va ligando entidades heterogéneas de tal forma que pone a la vida como centro. Pone como centro la necesidad de dar un orden a la vida y la necesidad de disciplinar los cuerpos, ya no para que mueran, sino para que vivan en cierto orden. Entonces, el biopoder implica, por un lado, biopolíticas de la población. Aparece esta idea de la población, de dar un orden a la población, de entender a la población como un cuerpo, en este caso múltiple, pero imbuido de mecanismos de vida, como nacimiento, muerte, mortalidad, morbilidad, etcétera, todos los estudios epidemiológicos, demográficos, macroeconómicos, y todas las disciplinas que se dedican a esos estudios, como la economía, la demografía, la sociología, la, la epidemiología. Por un lado, que construye su objeto, población, y que, por ejemplo, hace que el envejecimiento demográfico sea percibido como un problema y sea percibido como un problema a abordar, a atender, y también que sea recuperado hoy en día como recurso retórico para justificar la
la supresión de derechos, como por ejemplo el derecho a la jubilación en tal edad. Es decir, bueno, hemos envejecido tanto que ahora hay menos jóvenes de los que había antes en relación a los viejos y por lo tanto tenemos que recortar por acá. Ese tipo de cuestiones que casi todos los políticos sostienen en su discurso y muchos cientistas sociales que tienen una perspectiva economicista también, es gracias a que se ha construido esta idea de la población. Y por otro lado, que no es lo mismo que el pueblo, ¿no? Son cosas diferentes, porque el pueblo ya era algo que estaba presente en la época de los monarcas absolutistas, ¿no? Y por otro lado, requiere, además de esta cuestión de regulación biopolítica de las poblaciones, también lo que Foucault va a llamar una anatomopolítica del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo va a pasar a ser algo que va a ser manejado mediante una serie de tecnologías tendientes a maximizar las fuerzas de los cuerpos a los efectos de ser integrados en sistemas de eficiencia. Y ahí la unidad de análisis ya no es la población, sino que es cada sujeto. Va a haber un nivel de singularización que va a ser delimitado en la propia idea de individuo, como cuerpo a ser disciplinado. Todo esto, como decía al principio, orientado a ubicar y construir la vida y a situar a la vida como principal objeto político de ese dispositivo. Dicho esto, perdonen que vuelva a la cuestión del envejecimiento. Ser viejo tiene un sentido en un dispositivo disciplinario de biopoder así entendido. ¿Qué es la vejez para nosotros? Bueno, podemos hablar de la vejez en términos poblacionales. Y así aparecen metáforas como que el envejecimiento demográfico, aparecen muchas metáforas apocalípticas, ¿no? Como del tipo, bueno, la marea gris, el tsunami de plata, cosa por el estilo, como que la sociedad va a morir aplastada por los viejos. Pero por otro lado, envejecer es la única forma que tenemos de vivir. No podemos vivir sin envejecer. Pero eh, a su vez, esa visión catastrófica del envejecimiento es una visión que lleva a connotaciones negativas y a estigmatizaciones de las personas que envejecen. Eh, y nos lleva muchas veces a que entendamos que nosotros mismos vamos a ser peores cuando seamos viejos. Y eso muchas veces se manifiesta, hablando de disciplinamiento de los cuerpos, en una forma negativa de percibir nuestro propio envejecimiento y en una especie de profecía autocumplida. Están pasando cosas, por ejemplo, con esto de la pandemia, yo no sé si ustedes están al tanto de esto, pero cuando hubo una epidemia de SIDA en los años 80, al principio se empezó a buscar cuáles eran los grupos de riesgo. Por ejemplo, los homosexuales. Por ejemplo, las prostitutas. Y se los definió como grupos de riesgo. Después vimos que no, que eso no era así, que el SIDA no pertenecía a ciertos grupos de riesgo, sino que cualquiera podía contraer la enfermedad, si es que no se tomaban ciertas medidas preventivas, etcétera, etcétera. Y llevó una gran revisión ética el haber definido a los homosexuales como grupo de riesgo, porque eso generó todo un nivel de estigmatización sobre esas minorías, podríamos decir, sexuales de la época, ¿no? Y algo parecido se vuelve a reeditar. Cuando ya se vio que definir grupos de riesgo no solamente era un error, sino que era un error porque no hay grupos de riesgo, todos somos grupos de riesgo, sino que además generaba efectos de estigmatización y de segregación de personas, volvemos a definir grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Las personas mayores. Lo dejo ahí como para que lo pensemos para otra oportunidad.
Entonces, perdón, vuelvo acá. Veníamos hablando de cómo pensar una intervención en términos de dispositivo de intervención. Si lo pensamos como una red entre entidades heterogéneas, entonces ya nosotros no somos tan protagonistas de la intervención como quería la metáfora quirúrgica de la intervención, sino que en todo caso nosotros vamos a aportar algunos elementos y algunas conexiones, pero esas conexiones no las vamos a generar solo nosotros, sino que se van a dar entre otras entidades que no las aportamos nosotros, sino que los aporta la comunidad o la familia o el individuo o la organización, pero también ciertos elementos que hacen del orden social en el cual estamos inscritos. Por ejemplo, las categorías de edad. No las inventamos nosotros. No. Ustedes saben que hay algo que se llama gerontología, que es el estudio de las personas viejas, estudio interdisciplinario o del envejecimiento, si quieren. No hay algo que se llame niñología o adolescentología. El hecho cierta edad cobra un cierto sentido porque hay un dispositivo que trabaja para generar esa producción de sentido. Y esas categorías, como las categorías de género, como las categorías de lo que es estar sano o enfermo, como las categorías de lo que es estar loco, van a estar jugando en los problemas que vamos a enfrentar en el campo. Van a estar jugando no como una cosa abstracta, sino como una cosa muy concreta. Si para mí envejecer es algo negativo, seguramente yo voy a envejecer de una forma bastante negativa. Y no está operando desde ninguna superestructura. Está operando, sí, en donde quiera, pero está operando también desde dentro de mí, como un pliegue dentro de mí, de una disposición, de un dispositivo que es a la vez macrosocial y microsocial, macropolítico y micropolítico. Para ir cerrando, me interesaría ver cómo esto se expresa en estos trabajos tan interesantes que tenemos en el tema 3, uno de ellos de Alicia Stolkiner, que, que nos habla sobre todo de la cuestión de la medicalización, ¿no? Es decir, pero no tanto para generar un discurso antimédico ni nada por el estilo, porque, a ver, yo prefiero vivir en un mundo con medicina que en un mundo sin medicina. E incluso hay algo que tiene la medicina, que es como un planteo radical de defender la vida, que, que obviamente puede llevar a alguna salvajada, pero que tiene algo de potente que creo que representa un deseo radical. Aunque a veces pueda llevar a ensañamiento en ciertas prácticas, ¿no? Pero ella lo que señala, y bueno, los invito a leer ese trabajo, es cómo se va constituyendo como pensamiento hegemónico, cómo va generando mecanismos de construcción de enfermedades, cómo eh, ciertos modos de ser en el mundo, ciertos estados de padecimiento, son capturados por ese discurso hegemónico y transformados en una enfermedad para la cual va a haber un tratamiento, atrás de la cual hay una industria. Por ejemplo, la industria del medicamento. Eh, ¿Cómo se dan procesos en los cuales eh, se construye un objeto que es la enfermedad? Y en ese proceso de construir un objeto que es la enfermedad, hay un proceso de desubjetivación de la persona o los colectivos que están padeciendo algo. Y cómo señala cómo estos elementos a su vez se dan desde una concepción de una especie de sujeto universal, que en general es un sujeto, un varón occidental de clase media, etcétera, 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 desde el cual se van a concebir lo que es normal y lo que es patológico. Un elemento importante es cómo genera estos procesos de objetivación, en el cual, dice ella, individualizar el proceso de salud, de enfermedad, cuidado,
y también reducir el padecimiento psíquico a la psicopatología, y terminar luego ontologizando el cuadro psicopatológico. Es decir, esos tres pasos. Primero, individualizamos, es decir, se lo adjudicamos a un individuo, como que el proceso salud, enfermedad, cuidado fuera algo que le pasa a un individuo. Reducimos el padecimiento, el sufrimiento psíquico a una enfermedad mental, ponele. Y después ontologizamos esa enfermedad, es decir, como que fuera algo, como que fuera una entidad, como que el trastorno X existiera en algún lugar, cuando en realidad se trata de una construcción, de un ordenamiento de signos y elementos que entre otras cosas, violenta muchas cosas. Violenta que estas cosas no pasan individualmente, sino que pasan en contextos sociales, familiares, comunitarios, institucionales, y que nunca son procesos individuales, sino que siempre afectan a los colectivos, que muchos de esos padecimientos tienen que ver con efectos de cierto orden social y de ciertas relaciones de poder, saber, y de movimiento, y de conflictos entre movimientos de territorialización y desterritorialización, y después transforman eso en una entidad que como que fuera, como que tuviera una esencia, ¿no? Es muy recomendable el artículo. Y por último, este capítulo de Erving Goffman, yo le decía hoy, hablando con estudiantes, que hoy se me ocurría un ejemplo del libro de García Márquez. Ah, no, era porque Robert en la clase de él habla de Macondo, este pueblo en el cual íbamos a trabajar y nos pedían que hiciéramos talleres de estimulación cognitiva. Y él, a ese pueblo, para no revelar el verdadero nombre, le ponían Macondo. Y Macondo es el pueblo de Cien años de soledad, de García Márquez. Yo le decía a los estudiantes, no sé si leyeron a García Márquez. Los estudiantes me miraban así, que a veces no sabes si te quieren decir que sí que lo leyeron, pero que no quieren hablar del tema porque no se acuerdan, viste, que si vos decís sí lo leí, el profesor te dice, bueno, a ver, contanos de qué se trata, y queda como regalado, o porque no lo habían leído. Entonces, ante la duda yo les dije, tienen que leer Cien años de soledad. En algún momento de vuestra vida tienen que leer Cien años de soledad. Del mismo modo, tienen que leer Internados de Goffman. No digo una lectura obsesiva, así de subrayar todo, no, pero agarren ese libro, pasen la página, vayan leyendo. El tipo hace una especie hace una investigación en- sobre lo que es el hospital psiquiátrico, que es monumental. Y para eso hizo varias cosas, entrevistó con directores de hospitales, con enfermos, con trabajadores. Él mismo estuvo haciendo una especie de estadía como funcionario de un hospital para llegar a hacer la investigación que hizo sobre lo que es un manicomio en el contexto que lo investigó. Y eso lo llevó a poder establecer a la enfermedad mental entendida como un hecho social. Él no se mete a ver si hay o no hay enfermedad mental, si hay algo en el cerebro de las personas. Se nota mucho su desconfianza en cuanto a esa esencialidad de la enfermedad mental. Pero él aclara que yo lo voy a estudiar como un hecho social que es producto de ciertas prácticas sociales y que además constituye una experiencia subjetiva. Es decir, cómo cada uno transita esta cuestión de lo que puede ser la enfermedad mental desde la posición que nos toca transitarlo, ya sea como enfermo mental designado o como trabajador de un hospital o como familiar o como simple ciudadano que está convencido de que la enfermedad mental existe y que es tal cosa. Y para eso va recorriendo lo que él llama la carrera moral del enfermo mental, es decir, cómo hay una fase que él llama de prepaciente, cómo ciertos signos de algo que le pasa a alguien se transforman en enfermedad mental mediante un diagnóstico, y cómo se dan una serie de alianzas entre distintos dispositivos, entre distintos componentes de un dispositivo social para hacer de alguien
un enfermo mental o un paciente, este, y, y cómo después te transformás en paciente y vas pasando por una serie de instancias que constituyen prácticas institucionalizantes. Y cómo después de todo eso, ¿no? De todo ese proceso, salís y sos un post-paciente con todo el proceso de estigmatización, es decir, porque ya no volvés siendo el mismo, volvés siendo Fernando, el que estuvo internado, yo qué sé. Entonces veamos todos los procesos de estigmatización que se producen en todas las carreras morales, no solo del paciente mental, sino de cualquier proceso social que pueda llevar ciertos niveles de estigmatización, ¿no? Eh, bueno, muy recomendable entonces la lectura de Erving Goffman y la de Alicia Stolkiner para ver cómo operan ciertos componentes que podemos pensar, si nos animamos a pensar de otra manera, las intervenciones y también la producción de realidad dentro de la cual las cosas que nosotros vamos a poder hacer en el campo de la intervención van a ser solo algunos de los componentes, de otra manera que, como les decía al principio, no es la forma en la que más convencional eh, de pensar la intervención de acuerdo a cómo hemos sido la mayoría de los profesionales formados y cómo han sido formados los profesionales que nos vamos a encontrar por ahí. Perdón, debía decir tema 4. Esto era armado cuando pensábamos que íbamos a empezar las clases más temprano en agosto. Y quería decirles que, bueno, espero que haya quedado claro, esto no es un repaso exhaustivo por la bibliografía, es sí un repaso por algunos elementos que me parece importante tomar en cuenta para una aproximación a esta noción de dispositivo, tanto para pensarlo en términos de dispositivos de intervención, como para pensarlo en términos de dispositivos históricos sociales, de producción, de realidad, o de producción de formas de pensar, de formas de producir saber, de producir visibilidades, de producir relaciones de poder, pero también de producir movimientos disruptivos, movimientos, líneas de fuga, eh, movimientos desterritorializantes. O, como vamos a ver cuando veamos el tema de institucionalismo, movimientos instituyentes. Un poco va a ir por ahí la próxima clase. Espero que esto les haya resultado por lo menos interesante. Se me fue un poco más largo de lo que pensaba. Y bueno, nos vemos en una próxima clase y con algunos de ustedes nos vemos los jueves de mañana que tenemos nuestro encuentro en el plenario. Les mando un saludo, gracias por la atención y hasta la próxima.